¿Te has encontrado alguna vez en alguna situación en la que el rendimiento de tu equipo se ve afectado producto de factores externos como la temperatura o el nivel de humedad del ambiente? ¿O has escuchado quizás a alguien mencionar que mientras se encuentra trabajando a cierta altura, el rendimiento de su computador disminuye drásticamente? La verdad es que diferentes situaciones ambientales como las ya mencionadas, al interactuar con nuestro equipo, pueden alterar la forma en la que los componentes internos operan. Para poder asegurarnos de que el computador se mantenga funcional en todo tipo de situaciones, todos los portátiles de la serie Asus ExpertBook han sido sometidos a una serie de pruebas de grado militar que aseguran su resistencia y su fiabilidad. ¿Pero qué son exactamente estas pruebas de grado militar? Es algo que descubriremos en el siguiente video. Para comenzar a entender de qué se tratan las pruebas de resistencia de grado militar, lo primero que debemos tener en claro es que todos los portátiles Asus son sometidos a una serie de pruebas que aseguran el funcionamiento del equipo en condiciones normales. Estas pruebas se dividen en pruebas de resistencia, de durabilidad y de fiabilidad. En el caso de las pruebas de resistencia de grado militar, se aumenta el nivel de exigencia de las pruebas de base, añadiendo una mayor cantidad de tiempo expuestos a ciertas condiciones, o aumentando la temperatura o disminuyéndola en los test de control de temperatura. También existen otras pruebas que se encargan de evaluar el funcionamiento del equipo en condiciones específicas, como pueden ser la exposición a ciertos materiales dentro del ambiente, a cierto tipo de hongos, entre otras cosas. Partamos hablando sobre las pruebas de resistencia, que son aquellas que se encargan de asegurar que el computador pueda mantenerse funcional en situaciones ambientales extremas. Dentro de las pruebas de resistencia de grado militar, la primera que encontraremos será la prueba de altas temperaturas, donde se evalúa que el computador pueda mantenerse funcional a un máximo de 48 grados Celsius durante un periodo de 3 días. Tenemos también pruebas de bajas temperaturas, donde podemos evaluar que el equipo se mantenga operativo a una temperatura mínima de menos 32 grados Celsius durante el mismo periodo de 3 días. Tenemos también una prueba relativa al control de humedad del equipo, donde podemos medir el funcionamiento de este a una humedad relativa de 90% en un periodo de 10 días. Y finalmente también tenemos una prueba de altitud donde se evalúa el comportamiento del computador en una altitud máxima de 15.000 pies, similar a la que pueden alcanzar vuelos comerciales. Estas pruebas son muy importantes para ciertos tipos de usuarios, como aquellos que operan con sus computadores en minas, por ejemplo, que se encuentran a un gran nivel de altura, o también en el caso de personas que trabajan en invernaderos donde el nivel de humedad es demasiado alto, o incluso al interior de laboratorios. Ahora hablemos sobre pruebas de fiabilidad, que son aquellas que se aplican al computador para asegurar su resistencia ante situaciones del día a día de una vida en movimiento. La primera de estas pruebas es la prueba de resistencia a golpes, en la que se aplican golpes en diferentes direcciones y con diferentes tipos de materiales para simular los impactos que puede recibir el computador estando en un bolso o en una mochila. También tenemos pruebas de resistencia a caídas, donde se evalúan diferentes alturas para poder asegurar que el computador pueda resistir una caída desde nuestras manos hacia un escritorio o hacia alguna superficie sólida. También tenemos test de vibraciones, donde se expone al computador a vibraciones desde diferentes direcciones para poder simular aquellas situaciones que nos podemos encontrar en el tránsito del día a día y asegurar que el computador se pueda mantener íntegro durante todo tipo de transporte. Existen otras pruebas que son mucho más específicas y que se encuentran disponibles en modelos seleccionados que pertenecen a la categoría de pruebas de resistencia. Dentro de estas pruebas podemos encontrar prueba de resistencia a la radiación solar, prueba de resistencia a shock térmicos que implican pasos abruptos de temperaturas extremadamente altas a extremadamente bajas y viceversa, prueba de resistencia a la salinidad en el aire, prueba de resistencia al polvo y a la arena en el aire, prueba de resistencia a la generación de hongos sobre la superficie del computador, resistencia al transporte marítimo y resistencia a atmósferas explosivas, que implican altas concentraciones de gases o polvos en el aire que pueden inflamarse fácilmente y que por lo tanto requieren una cierta resistencia del computador hacia la generación de estática y hacia la generación de chispas que puedan dar inicio a una explosión. La última categoría de pruebas es la de durabilidad. Dentro de esta se encuentran todos los tests que se le realizan al computador para poder asegurar una larga vida útil. Podremos encontrar prueba de resistencia al teclado, en la que cada tecla del computador es pulsada 10 millones de veces para poder asegurar que las teclas no se desprendan ni se dañen producto del uso continuo. También encontraremos pruebas de resistencia de la bisagra,
en las que se expone el computador a una diferente cantidad de ciclos de apertura y de cerrado para poder asegurar que la bisagra no se vaya a dañar ni pierda estabilidad producto del uso continuo. Encontraremos también pruebas de resistencia de los puertos, en las que se realizan diferentes cantidades de inserciones y de retiro de unidades USB tipo A y USB tipo C para poder asegurar la durabilidad de los puertos. Y finalmente se encuentra la prueba de resistencia del panel ante flexibilidades, para poder asegurar que las diferentes torsiones que pueda sufrir el computador durante su transporte o durante su manipulación no vayan a dañar la tapa del equipo. Combinando las pruebas de resistencia de grado militar y los tests de calidad de ASUS, podemos asegurar que el computador se mantenga funcional durante una larga cantidad de años y que además de eso también pueda resistir diferentes tipos de ambientes, para poder adecuarse a los diferentes escenarios en los que se encuentran los diferentes tipos de usuarios que accederán a un computador ASUS ExpertBook. Espero que te haya podido quedar un poco más claro de qué se tratan las pruebas de resistencia de grado militar. Nos vemos en la próxima.